Hello, we are so happy to have Lynn Gayton with us this evening. So we are welcoming her with the message that the Lord has given for us this day. Buenas tardes, estamos muy felices de tener a nuestra amiga Lynn Gayton con nosotros. Ella va a compartir con nosotros este mensaje de la palabra de Dios. And it's always a pleasure to come and to be with you. Siempre es un placer para mí venir y estar aquí con ustedes. The love that I always feel when I come here is great. El amor que siempre siento aquí es grande. And I want to thank you for always welcoming me so warmly. Y quiero agradecerles por siempre recibirme con tanto cariño. Muchas gracias. Last year I came and it was easy for me to come. El año pasado vine y fue fácil para mí venir. This year it was much harder. Este año fue mucho más difícil. Sometimes whenever we're called to go somewhere, it can be difficult, I guess, probably because of the warfare to get there, I don't know. A veces cuando somos llamados a ir a algún lado, puede ser bastante difícil. Podemos pensar en guerra espiritual, en este tipo de cosas. Hay mucha resistencia del enemigo. I'm not really sure if that was what it was, though. I've had a tough year. Aunque en este aspecto no estoy segura si fue eso solamente porque en este año he tenido un año difícil. And I just want to say that the message that I have is going to be vulnerable on my part. Entonces solo quiero compartirles que el mensaje que tengo para hoy es un mensaje que es algo vulnerable para mí. Because sometimes we go through periods of time in our Christian walk when it's not easy. Porque a veces pasamos por periodos en nuestro caminar cristiano que no son fáciles. When it's a little bit harder, where things don't seem so joyful, where things don't seem so easy. Cuando es un poquito más difícil, cuando quizás no hay tanto gozo, cuando periodos donde sentimos un poquito más de dificultad. Where loss is involved. Donde hay pérdida involucrado. Separation is involved. Hay separación involucrado también. And so I've been talking to God about it. Entonces he estado hablando con Dios al respecto. And sometimes even His voice seems hard to hear. Y aún en eso su voz a veces es difícil escucharlo. I'd just like a little show of hands to see if anybody's ever felt it. Yo quisiera que levantara la mano si alguno de ustedes en algún momento han sentido o han pasado periodos de así. I don't want to feel alone. No quiero sentirme sola. And so I've been going through a period of time like that. Entonces he estado atravesando un periodo de tiempo así. But of course, pero claro, God is good. Dios es bueno. And He's good all the time. Y Él es bueno todo el tiempo. He never does leave us or forsake us. Él nunca nos deja ni nos abandona. He's always the rock. Él siempre es nuestra roca. He's always somebody that we can depend on. Siempre podemos depender de Él. And so it is always good news. Entonces sí es siempre buenas noticias. Even when we go through these times of transition. Aun cuando atravesamos estos periodos de transición. And so I wanted to just share a little bit because I'm thankful to be able to have this group of people that I can come to. Entonces quiero compartir con ustedes y también decirles que yo estoy agradecida por tener estos momentos juntos con ustedes como grupo. And share the things that God has done in my life. Y compartir las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Because the Christian walk, porque el caminar cristiano, I don't know if it's this way down here, but sometimes in this up where I live. No sé si es igual aquí o es más allá donde yo vivo. It can be preached that everything is fine and dandy and okay, and
happy in God. Podemos escuchar muchas prédicas de que todo es felicidad, de todo es bueno, que todo es alegría en Dios. And you're expected to always have a happy face. Y se espera que siempre tengas la cara feliz. You're expected to always show that you're overcoming. Y se espera que siempre demuestres que estás ganando o saliendo adelante. And I think that we do need to know Y creo que sí es importante que sepamos that the word tells us we are overcomers. que la palabra dice que sí somos vencedores And that in the end we will overcome, and I believe that. y que al final sí venceremos y esto lo creo, But we don't always feel it. pero no siempre lo sentimos. And so I'm going to back up now and just tell you the transition started in 2020. Well, I would say 2020. Entonces voy a retroceder un poquito y compartir con ustedes que creo que esta transición empezó en el 2020 And I was a teacher, y yo fui maestra and we had gone through the COVID shutdown. y ya estábamos atravesando el periodo de cierre de COVID. It was disaster. Fue un desastre. It was extremely difficult Fue extremadamente difícil to just one day wake up para un día despertar and have the kids that I teach y tener a los niños que yo enseñaba stay home, que se quedaran en casa and I stay home, y yo quedarme en casa and all the teachers y stay todos los home maestros quedarse en casa in our area 1.5 years. en nuestra área fue 1 año y medio. It was ridiculous. Fue ridículo. And I taught 3rd grade. Y yo enseñaba el 3er grado de primaria. And so when it came time to come back to school, Entonces cuando regresó el tiempo ya de regresar a la escuela, the kids that I received los niños que yo recibí 1.5 years later 1 año y medio más tarde had never even completed 1st grade. nunca habían terminado el 1er grado de primaria. And now they were expected to be 3rd graders. Y ahora se esperaba que fueran de 3er año. And the majority of them Y la mayoría de ellos had not even really come to school ni siquiera en realidad habían asistido a clases en for a línea year and a half. por 1 año y medio. Well, it was really traumatic. Fue traumático. And so the administration also were 18 people short. Y el equipo de administración, faltaban 18 personas en el equipo Coming back, regresando a la escuela and the kids did not know how to act, y los niños no sabían cómo comportarse and they were I would say disruptive. y yo diría que no tenían, estaban muy fuera de control, Yes, they did not know how no to sabían behave. cómo comportarse And the the discipline that we used before the shutdown y la disciplina que utilizábamos antes del cierre no longer worked, ya no funcionaba and everything was out of y control. todo estaba fuera de control. And on top of that, the parents were against the teachers, and I didn't understand that. Y encima de eso los padres estaban como en contra de los maestros y yo no entendía por qué. And within a short period of time, Y en un periodo de tiempo corto, things went very, very bad, very quickly for me. las cosas empezaron a ir muy mal para mí. And I ended up retiring. Y terminé jubilándome About 4.5 years early. como 4 años y medio temprano. So that affected me financially. Entonces, obviamente eso me afectó en las finanzas And I live alone. y yo vivo sola. And I also moved away out of the city that I was in. Y también me cambié de donde yo vivía, de la ciudad donde yo vivía, me cambié a otro lugar.
So I went to a new town, Entonces fui a un nuevo pueblo and I didn't know any people y there. no conocía a nadie ahí And then I moved churches, y cambié de iglesia and I didn't find a new church. y luego no encontraba dónde a congregarme. And so I changed towns, I changed church, I Cambié changed, de pueblo, cambié de iglesia. retirement Saben, la jubilación can cause you to lose a sense of your identity. puede hacerte sentir una pérdida de tu identidad. Because I was a teacher, Porque yo era maestra and now y ahora no and soy. now I say to myself, what am I? Ahora me pregunto qué soy And what do I do all y day? qué hago todo el And where día. do I go and what Y a do I do? dónde voy y qué hago. And so then there came a lawsuit, Luego tuve unos problemas legales and then I had to fight for my credential because even though I wasn't going to teach anymore, y luego tuve que pelear por mis credenciales, por mi título, no mi título, pero mis credenciales para trabajar, porque aunque ya no estaba trabajando, I was being wrongfully me accused, estaban acusando falsamente and I won that. y gané esa lucha, But I had to fight for in the law, pero tuve que luchar, ¿no? En esta situación legal and I felt wrongly accused. y me sentí mal acusada, me estaban acusando de algo que era mentira. And so all of these changes and all of these hardships Entonces todos estos cambios y todas estas dificultades caused me to retreat. me hicieron retroceder. And then I began to just watch the world going on around me. Y entonces empecé a observar el mundo, el movimiento y todo lo que estaba pasando a mi alrededor. And then all of the things that were happening in my country Y todo lo que las cosas que estaban pasando en mi país started to fall apart. empezaron a desmoronarse. And all of the institutions Y that todas I las instituciones felt like I could trust in the past que yo sentía que podía confiar en el pasado started to fall. empezaron a derrumbarse. You know, just even the way that education was going, Aún si hablamos del sistema de educación. and my grandchildren Y were mis going to nietos school, estaban yendo a una and the escuela. way, you know, Y ustedes saben todas las cosas que están sacando ahora, lo nuevo, the way that they started changing books la and they manera en que started empezaron a changing, cambiar libros, trying to get the kids, you know, the empezar a que los niños empezaran ustedes saben, a oh gosh, Have other ideas? how do I say it? have other ideas, Yes, have other ideas tener otras ideas about their genders and de all of that. de su género y de todo esos que están Do you get what viendo en I'm el mundo, saying? si me entienden a lo que voy. And all of the laws began to change, Y todas las leyes empezaron a cambiar and all of the people began to divide, y empezó a haber mucha división and the states began to y divide, los estados empezaron a dividirse and the people began to fight. y la gente empezó a pelearse And things that used to be y cohesive cosas and que get antes habían and sido work where I lived in my congruentes country y que funcionaban en mi país were no longer working anymore. ya no estaban funcionando And I was disheartened. y yo estaba desanimada And wondering what was going on, y pensando qué está pasando and deeply disturbed with the way that life was moving, y profundamente preocupada por la manera en que la vida estaba moviéndose and wondering where y preguntándome technology was taking us, dónde nos está llevando la tecnología, where globalism was taking dónde la us. globalización nos está llevando. And I began to feel not free. Y empecé a sentirme no libre. And I began to talk to God about freedom. Y empecé a hablar con Dios acerca de la libertad. And so my thing that I wanted to talk to
you tonight Entonces, de lo que quiero hablarles esta noche is about freedom, and I began es acerca de la libertad. to think about freedom. Y empecé And a pensar sobre la libertad. so I was thinking about our Constitution Entonces estaba pensando sobre nuestra constitución and your y Constitution, la constitución de aquí, everybody's la Constitution, constitución de las naciones, the way that other nations of the world, la manera en que otras naciones del mundo and the way that they conduct their governments of their world, la manera en que conducen sus gobiernos alrededor del mundo and the way that God looks at it. y la manera que Dios ve esto. And so I began to talk to God about nations and government and freedom. Entonces empecé a hablar con Dios acerca de naciones, And acerca de gobiernos, acerca de libertad. And so for the last 3-4 years, I've been talking to God about this. Entonces, durante los últimos 3-4 años he estado hablando con Dios acerca de este tema And digging deep in my heart to try to understand, because y escarbando profundamente y tratando de entender everything that I've known all my life todo lo que yo he sabido toda mi vida. seems like it turned upside down. Parece que se ha dado un giro And I just didn't understand anymore. y ya no entendía. And he began to show me things in the Word that were different that I had ever seen before. Y él empezó a mostrarme cosas en su palabra que eran diferentes, que yo no había entendido antes o no había visto antes. And they were things that were there all along. Y son cosas que han estado siempre ahí. And so I just want to read Deuteronomy 8. Entonces quiero leer con ustedes en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomy 8. Deuteronomio 8. And if I kind of wanted to read. Okay, so let's talk. Let's hear God speak Entonces escuchemos a Dios hablar to his people a su pueblo about his expectations about acerca de sus expectativas acerca de how people should act in the earth. cómo debe comportarse la gente en la tierra. Because that's what I had been experiencing and watching in a way that I really didn't like. Porque eso es algo que yo estuve experimentando y observando de una manera que realmente no me gustaba. So I began to really study his word and see what he had to say about it. Entonces empecé realmente a investigar en la palabra de Dios y a ver qué decía Dios al respecto. And so here he is in Deuteronomy 8 talking to the Israelites. Entonces aquí tenemos a Dios hablándole al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 8. And he says, "Be careful to obey all the commands I'm giving you today. Dice, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Then you will live and multiply, Entonces vivirás y te multiplicarás and you will enter and occupy the land y entrarás en la tierra that the Lord swore to give que el your Señor ancestors. juró dar a tus antepasados. And remember how God led you through the wilderness Y la poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto for these 40 years, durante 40 años, humbling you donde te humilló and testing you y te puso a prueba to prove your character para revelar tu carácter and to find out whether y averiguar si en verdad or not o no you would obey his commands. obedecerías sus mandamientos. And then it goes on further down here, Y luego continúa más adelante and he says, if you do all these things, y les dice, si hacen todas estas cosas, if you obey the commands, si obedeces los mandamientos and you fear the y Lord temes al Señor, by walking in his ways. caminando en sus caminos. I've dropped down to verse 6 if you're Estoy en el following. versículo 6, si me están siguiendo. The Lord your God El Señor tu Dios is bringing you into a good land flowing with
flowing streams te lleva a una buena tierra con arroyos and pools of water y lagunas, with fountains and springs that gush con fuentes de agua y manantiales que brotan in the valleys and hills. de los valles y las And colinas. it talks about how wonderful and not lacking it all is. Y habla de lo maravilloso que es esta tierra y que en ella no falta nada. But then if you drop down to verse 11, he says, Pero si seguimos hasta el versículo 11, dice, but that's the time to be careful. pero ese es el tiempo que deben tener cuidado. Beware Están advertidos that in your plenty you do not forget the Lord your God que en tu plenitud no olvides al Señor tu Dios and disobey his commands and regulations and decrees. y que no desobedezcas sus mandatos, sus ordenanzas y sus decretos. For when you have become full and prosperous, Porque cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado and you've built fine homes to live y in, has edificado casas hermosas donde vivir, and he goes on a little, and I'm going to drop down a little bit more. He says, be careful. entonces voy a seguir un poquito más adelante. Dicen, tengan cuidado, Don't become proud at no that te time vuelvas orgulloso en ese día and forget the Lord your God. y no te olvides del Señor tu Dios. And I really honestly have to say Y realmente, honestamente tengo que decir that I feel like my country que siento que mi país had a covenant with God tenía un pacto con Dios because I read the covenant porque leí el pacto when the people, our nation was got their independence from England, Entonces nuestra nación obtuvo su independencia de Inglaterra and they made a stake in the sand, y pusieron un poste o como un simbolismo en la tierra. and they made a covenant with God, Hicieron un pacto con Dios and they wrote it out. y lo escribieron. And we have it on the internet. I don't want to look it Y up. lo tenemos en el internet, ahorita no lo quiero buscar, But it says we're going to raise up men and women pero dice, vamos a crecer hombres y mujeres to take the gospel of Jesus que Christ llevarán el evangelio de Jesucristo to all the world a todo el mundo from this land. de esta tierra. And so they made a covenant with God Entonces that day. hicieron un pacto con Dios aquel día. And there's a book that was written Hay un libro que fue escrito that there was a 5,000 year leap que hubo un brinco de 5,000 años in information and en información inventions. e inventos. In other words, En there otras was palabras, a huge acceleration hubo una aceleración increíble of information and de información inventions and e ideas inventos e ideas that happened que sucedió in our nation en mi nación because of that covenant. por el pacto. And so we put the 10 commandments Entonces pusimos los 10 mandamientos in our courts, en nuestras cortes and we made we created a government y creamos un gobierno that had 3 que branches, tenía 3 ramas so there could be checks and balances, para que hubiera todo un balance, and it was called a great experiment y se fue conocido como un gran experimento in government en gobierno that the world had never done, que el mundo nunca lo había hecho antes and it worked for 250 years. y or almost. funcionó por casi 250 años. We celebrate 250 years this year. Este año cumplimos 250 años And we put prayer in the schools, y metimos oración en las escuelas and we lifted up God, y elevamos a Dios, and in our Pledge of Allegiance, y en nuestro juramento a la bandera we said, decimos, I'll just say the pledge. It says,
I pledge allegiance Dice, juro alianza to the flag a la bandera of the United States of America de Estados Unidos de América and to the republic y a la república for which it stands, por la cual por la cual existe o está establecido one nation, una nación under God, bajo de Dios, indivisible or undividable, y sin poder ser no se puede dividir, with liberty, con libertad, which is freedom, que es libertad, and justice y justicia for all. para todos. Okay, so suddenly Entonces, de repente, in I don't know, the 40s, I think it was, no estoy 1940, segura, pero alrededor de los 1940, which is not very long ago, que no, en realidad no es hace tanto tiempo, we started to forget empezamos a olvidar God. a Dios. We just read that you're not supposed to forget God. Acabamos de leer que no debes olvidarte de Dios. We just read. Acabamos de leer, It says, dice, what did I just read? It says, but at this time be careful. pero sin embargo, en este tiempo tengan cuidado. Beware that when you're in times of plenty, don't forget your God. Ten cuidado cuando estás en tiempos de abundancia, de no olvidarte de tu Dios. Because it says, Porque dice, He's the one that gives you power to be successful. Él es el que te da el poder para tener éxito. And now, I cannot tell you that I don't even recognize my Ahora, own country. no puedo decirte que no reconozco mi propio país. And that makes me sad. Y eso me da tristeza. And it's because we took prayer out of the schools. Y es porque sacamos la oración de las escuelas, We started allowing abortion, empezamos a permitir el killing aborto, our children in the matando a womb. nuestros hijos en el vientre, We started taking the 10 Commandments down out of our empezamos a courts. quitar de las cortes los 10 mandamientos, We started forgetting God. empezamos a olvidarnos de Dios, We started saying that marriage could be anything that you wanted it to be. empezamos a decir que el matrimonio podría ser lo que quisieras que fuera, But God is the one who pero Dios created es marriage. el que hizo el matrimonio, The marriage between a man and a el woman matrimonio entre un hombre y una is mujer, an institution created by es un God. instituto creado por Dios And that's it. y es todo. And we forgot God and we're losing our country. Y nos olvidamos de Dios y estamos perdiendo nuestro país. And it's disturbed me. Y esto me ha preocupado. And so I just wanted to call this word that I'm coming to, this word that I'm bringing, Entonces, yo I'm solo quiero llamar wanting it este to go out into mensaje, the airwaves quiero que because salga, it's not a word that porque no es una palabra o un mensaje should be taken lightly. que debe tomarse a la ligera. Because not a lot of people will Porque stand no up and muchas say personas se pararán y dirán what God's word says. lo que dice la palabra de Dios. God is a God Dios es un Dios that has severity que tiene severidad and kindness. y bondad. If you forsake him, Si tú lo abandonas o le das la espalda, well, then you've forsaken life. le has dado la espalda a la vida. If you forsake him, Si le das la espalda, then you've forsaken light. le has dado la espalda a la luz. He's the author Él es of el life autor de la vida and light y de la luz and love y amor and hope. y esperanza. If you forsake that, what do you have Si le left? das la espalda a eso, ¿qué te queda? And so I call this, the difference between Entonces freedom yo llamo esto la diferencia entre la libertad and slavery. y la esclavitud.
if we look back at, you always, every time I come here, you always have pictures on the wall that I can point to. Y siempre que vengo aquí, ustedes tienen imágenes There's y two pictures of pinturas slaves working back there. que yo siempre puedo hacer referencia. Hay 2 fotos allá de esclavos trabajando. Humankind La humanidad wants to say that quiere decir que they can fix pueden arreglar the problems of the earth. los problemas de la tierra. They cannot fix the problems of the earth. No pueden arreglar los problemas only de la one tierra. Solo way. hay una manera. There's only one way. Solo hay una manera. They say Dicen freedom of speech, libertad freedom of para religion. hablar, libertad religiosa, freedom of being able to assemble, and that's all good. libertad para congregarse, y todas esas cosas son buenas, But that's not going to fix it all. pero esto no va a arreglarlo todo. You know, we do want to have freedom from Claro que queremos oppression, tener libertad de la opresión, but that isn't going to fix. pero eso no va a That's arreglar, not going to fix it, no lo va a arreglar, because freedom, porque la libertad, true freedom, la verdadera libertad got hijacked. fue robado, It got hijacked fue robado. when man was created in the Garden of Eden. Cuando el hombre fue creado en el jardín de Edén, He was with God. él estaba con Dios, He walked with God. él caminó con Dios, They communed with God, tuvieron comunión con Dios, and they had a condition. y ellos tenían una condición, One condition. una condición: Don't eat from that tree. no comas de ese árbol, The tree of the knowledge of good and evil. el árbol del conocimiento del bien y del mal. And when they did, Y cuando hicieron esto, freedom la libertad was captured. fue capturado. Sin entered the world. El pecado entró al mundo. Sin entered the world by one man. El pecado entró al mundo por un hombre. And guess what entered into the world? Y adivina qué entró al mundo. By that one man. Por ese That por un couldn't be hombre taken away. que no podía quitar Death. la muerte. Death. La muerte. Death came. Llegó la muerte. When sin came, it captured the human will. Cuando llegó el pecado, capturó la voluntad humana. Captured the human mind. Capturó la mente Captured the de la human humanidad. hearts. Capturó el corazón de la humanidad. It captured. It captured. Capturó. And that's the opposite of freedom. Y eso es lo opuesto a la It's the libertad. opposite. It's slavery. Es lo opuesto, es esclavitud. Sin enslaved El pecado esclaviza people. a las personas. And only one could free us. Y solo uno puede liberarnos. By one man, Por un hombre, sin entered the world. el pecado entró al mundo. And by one man, Y por un hombre freedom could come. llegó la libertad. Oh my God, thank you. Oh, Dios mío, gracias. Jesus Christ Jesucristo could save us. puede salvarnos. And it's a free gift, grace. Y es un regalo gratuito, es por la gracia. And I've heard it said, Y he escuchado decir, oh, we're all children of God. todos somos hijos de Dios. No, we aren't. No es así. We are not all children No of God. todos somos hijos de Dios. We are all created by God. Todos somos But hechos we a la are imagen de not Dios, all children pero of God. no todos somos hijos de Dios. Only the ones Solo aquellos who say que dicen that they want that gift. que quieren ese regalo, The gift, the free gift. el regalo The gratuito, gift of salvation. el regalo de la salvación. The one that will say, yes, Aquel que I want dice, to, yo sí, I want it. Let's look at lo quiero. Romans. Vámonos a Romanos. Romans 10. Romanos capítulo 10.
I'm going to start with 3. Vamos a iniciar en el versículo 3. For they don't understand God's way Pues no entienden la forma en que Dios of making people right with himself, hace justas a las personas ante Él. refusing to accept God's way. Se niegan a aceptar, el modo de Dios They cling to their own way y en cambio se aferran a su propio modo of getting right with God de hacerse justos ante Él, by trying to keep the law. tratando de cumplir la ley. For Christ has already accomplished the purpose Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito for which the law was given. por el cual se entregó la ley. As a result, all who believe in him are made right with God. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Moses writes Pues Moisés escribe that the law's way que la ley exige of making a person right with God para ser una persona justa ante Dios, requires obedience to all of its exige commands. obediencia a todos sus mandatos. But faith's Pero way la manera, el modo de la fe of getting right with para God hacernos justos ante Dios dice, says, don't say in your heart, who will go up to heaven to bring Christ down to earth? no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra? And don't say, who will go down to the place of the dead to bring him back to life again? Ni tampoco digas, ¿quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida? It says, the message is close at hand, it is on your lips. De hecho, dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios And in your heart. y en tu corazón. And that message is the very message about faith that we preach. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. That if you confess with your mouth Que si declaras abiertamente that if Jesus is Lord que Jesús es el Señor and believe in your heart y crees en tu corazón that God raised him from the dead, que Dios lo levantó de los muertos, you tú will be saved. serás salvo. Thank you, Jesus. Kurabashandaraba. Gracias, Jesús. And then it goes on and it says, for it is by believing in your heart that you're made right with God. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. It is by confessing with your mouth that you are saved. Es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. And anyone who trusts in him Y todo el que confía en Él will never be disgraced. jamás será avergonzado. Jew and Gentile are the same in this respect. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en este sentido. So, we no longer are slaves. Entonces ya no somos esclavos. Let's just take a look about how it's true that sin did make us slaves. In John 8, Y vamos a ver cómo es cierto que el pecado nos esclavizó en Juan 34. capítulo 8:34. John 8:34 does tell us that. 8:34. Juan 8:34 sí nos dice esta verdad. He uses the word. Él usa la palabra. Well, it's the New Living Translation that Es I'm la reading. nueva traducción viviente que yo estoy leyendo. If you've got the King James Si Version, tienes la Reina Valera versión, it calls you a servant of sin. te llama un sirviente del pecado. If you use the New Living Translation, it uses the word slave. Si usas la traducción de Nueva Viviente, 8:34, dice la que eres esclavo al pecado. It says,
It's 34. 34. 8:34. 8:34. I tell you the truth. Everyone who sins is a slave to sin. Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. But then it says, a slave is not a permanent member of the family, Luego continúa diciendo, un esclavo no es un miembro permanente de la familia, but a son is part of the family forever. pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. So if the son sets you free, Así que si el hijo los hace libres, you are free indeed. ustedes son verdaderamente libres. I was looking up the word Estaba buscando la palabra sin, pecado. and it kind of struck me Y me impresionó because porque the way that they worded it la manera en que lo describen made me feel like I don't ever want to miss this. me hizo sentir que yo nunca quiero perderme de esto. I mean, everybody knows. Todos saben, You know, I read the other day that not everybody leí el otro día que no todos thinks about piensan the end of their life. sobre el final de sus vidas. I can't imagine ever Yo no not puedo- thinking about the end of Yo your no life. puedo no imaginarme nunca del final de mi vida. I thought everybody Yo pensé que todos thinks about the end of your life. llegarían a pensar al final de sus vidas. Thinks about, well, what are we here for? Pensar en por qué estamos aquí And what happens? y qué when we pasa o die. qué sucede cuando morimos. I mean, surely Digo, everybody thinks about seguramente todos en algún momento han pensado en esto, But it says in the Bible that everybody doesn't. pero think dice en about la that. Biblia que no todos lo piensan. Well, so I don't know about that, but I Entonces, do. no estoy segura al respecto, pero yo sí he llegado a meditar en I esto. can remember being a little girl thinking Yo about puedo that. recordar ser niña y pensar en esto. And so I looked up the word sin. Entonces, y busqué, indagué sobre la palabra pecado. And so those who sin, Entonces, aquellos que pecan, it means that you're mistaken. dice que estás en error, You're mistaken. estás equivocado. So if you say, oh no, I don't sin, Si well, tú you're dices- mistaken. Si tú dices, no, yo no peco, estás en error. You certainly are mistaken. You Seguro are. estás en error. And you've done wrong. Y has hecho cosas malas. You've wandered from the law. Tú te has alejado de la ley. That's what it says here. You've Eso wandered es lo from the que law. dice aquí. Te has alejado de la ley. In other words, En otras palabras, God is real, Dios es real. whether you believe it or not. Si tú crees o no crees. So if you say, I don't believe in God, oh well, Y si tú dices, no creo en Dios, He's ni real. modo, Él es real. it doesn't matter. No importa. You're mistaken. Tú estás en error. And He's a God of law. Y es un Dios de ley. He has rules. Él tiene reglas. And if you don't believe that, you're mistaken. Y si no lo crees, estás equivocado. And it also says Y también dice, that, why is this doing this? I don't want that to do that. You're doing wrong. que estás haciendo mal. You're without a share. Dice que estás sin una acción. You don't get to share. No tienes You don't get your share. no tienes tu acción. God's got a share for you. Hay acciones que Dios tiene para ti. But if you don't believe, Pero si tú no crees, sorry, you don't get your share. lo siento, no recibirás esas acciones. Do you want to get to the end of your life and ¿Quieres llegar al final de tu vida not get your share? y no recibir esas acciones? Everybody's going to stand before Him. Todos nos vamos a Oh, well, parar I ante don't Él. believe that. Well, Pero sorry. algunos dirán, no, pues yo no creo eso. You're mistaken. Pues lo siento mucho, estás equivocado. Sorry, you don't. Lo get, siento. You don't get your share. No vas a recibir lo que te corresponde. That's devastating. Eso es devastador.
You went the wrong way. Te fuiste por el camino equivocado. That's what sin means. You went the, Eso es lo que significa you el went the pecado. wrong way. Te fuiste por el camino equivocado. Do you guys remember when I came here and I told you I was on the broad road to destruction? Ustedes recuerdan cuando yo vine anteriormente y les compartí que yo les dije que yo tuve un encuentro con el Señor donde Él me mostró que yo iba por el camino amplio. ¿Se acuerdan? Yo iba por el camino amplio, el camino que lleva a la destrucción. I cried out to him one time and Yo clamé a Él un día y le dije, ayúdame. And he showed me I was on a broad road to destruction. Y Él me enseñó que yo iba sobre ese camino amplio que lleva a la destrucción. I was sinning. Yo estaba pecando. It says right here I was going the wrong way. Aquí nos dice, yo iba por el camino equivocado. He called me back. Me He said, dijo, go that way. regresa y vete por aquí. So that's what I'm doing. Entonces eso es lo que estoy haciendo. I'm going that way. Voy ahora en esta dirección. And so, in times like now, where it's hard and I'm looking and it's a transition time. Entonces, en tiempos como estos, en tiempos de transición que estamos atravesando, que yo estoy viviendo, you know, feeling unsettled, o donde sentimos inquietud, old routine's not working. La vieja rutina no está funcionando. What's my identity now? ¿Cuál es mi identidad ahora? What's the new normal? ¿Cuál es lo nuevo normal? I can make it. Puedo lograrlo. Because of everything that I've learned so far. Por todo lo que he aprendido hasta ahora. He's my rock. Él es mi roca. He's my anchor. Él es mi ancla. And His word will get me through every y su time. Palabra me ayudará a atravesar cada vez. Everything. Todo. I mean, I can tell you that there have been times where I feel like it's just so, I actually feel a heaviness. Puedo decirles que hay tiempos donde siento una pesadez. It doesn't matter. Y no importa. Are times where my body just feels like I can't Hay move. tiempos donde mi cuerpo siente que no se puede mover. It doesn't matter. No importa. I just read yesterday to Susan. Acabo de leer ayer a Susan. If you want to participate si quieres participar His blessings, en sus bendiciones, you have to share in His suffering. Tienes que compartir en sus sufrimientos. Nobody wants to hear that. Nadie quiere oír eso. We don't want to suffer. No queremos sufrir. But we do. We have Pero to share in His suffering. Tenemos que compartir en sus sufrimientos. Y sí vamos a sufrir. But we don't quit. Pero no dejamos. We don't quit. No nos damos por vencidos. So, nunca nos damos por vencidos. If ever you go through a time entonces si en algún punto tú atraviesas un periodo de tiempo donde sientes que estás pasando grandes dificultades y sientes que quizás no lo logres. My back was hurting, mi espalda me dolía, mi cadera me dolía, mis rodillas me duelen, mis pies me duelen. I told, Sabi. So when I get up this chair, entonces cuando yo me levanto de este asiento, it's not going to be pretty. No va a estar bonito. So I told Susan. Entonces le dije a Susan, when she was up where I live. Cuando ella estaba allá en el norte, recientemente, yo le dije, no sé si voy a lograr ir en el viaje a México. Y ella me hizo una cara como, ¿estás loca? And all I could say was, okay. Todo lo que puedo decir fue, okay, voy a ir. And so I had been really, really trying to get out of it, but I knew every time I tried to tell my brain I wasn't going to go, I knew that wasn't the right answer. Entonces, cada vez tuve una lucha y cada vez que yo trataba de decirme a mí misma, no lo vas a poder hacer, no vas a poder ir, no lo vas a poder lograr, yo sabía que no podía, que yo tenía que venir. I never canceled. Entonces, nunca cancelé el vuelo. And so God just kept showing me Dios my me siguió 2 feet mostrándome mis 2 pies
going over the edge of my bed and getting on the floor the day of the flight. Bajándome de mi cama, poniendo mis 2 pies en el piso el día del vuelo. When the alarm goes off, Cuando just put suena your la feet on the alarma, floor solo baja tus pies de la cama y ponlos en el piso. and put one foot in Y front of the empieza other, a and I'll tomar see that you get un there. paso a la vez y yo me aseguraré de que llegues. And so here I am Entonces aquí estoy. to encourage you Para animarte that Jesus que Jesús is the one that sets us free, and es el we que are nos free libera indeed. y somos libres de verdad. And so on Sunday, Entonces el domingo I want to talk about quiero how hablar he doesn't only just free de cómo no solo libera the individual, el individuo, he frees the nations. él libera las naciones. And that the nations Y que las are naciones his inheritance. son su herencia. He died for the nations. Él murió por las He naciones. died for all the people. Él murió por todos los pueblos. Sabi, there's a lot of people like you and me Sabe, hay muchos como tú y yo, all over the world alrededor del mundo, that he wants to save. And que he Él wants quiere to- salvar. So we'll talk about that on Sunday. Okay? Entonces platicaremos de esto el domingo. Okay.